¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, desde el versículo 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La palabra que hemos leído hoy. ¿En qué nombre anunciáis este evangelio? Como dice: pueblo de Israel, ¿conocéis que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia? Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Apoyados en el nombre del Señor Jesús, hemos obtenido el perdón del pecado. Apoyado en el nombre del Señor Jesús, renaciendo, hemos sido pueblo del Señor, y es maravilloso. Dios, desde un comienzo, Jesús vino a esta tierra y profetizó que moriría por nuestros pecados. Y cuando iba transcurriendo el tiempo, el Señor Jesús, después de que se crucificó y resucitó, estando en esta tierra, predicó la palabra y luego Él subió al cielo. Dios envió al Señor Jesús y ha hablado sobre el perdón del pecado. No es que tenemos que tratar, empeñarnos o llorar para el perdón del pecado, sino que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, por lo cual nuestro pecado ha sido perdonado. Claramente nos lo está diciendo. Yo, llevando la vida de fe desde pequeño, iba a la iglesia. Y después de cumplir la edad, yo entendí que yo era pecador. Y yo soy pecador. Yo tengo que ir al infierno. Y yo tenía mucho miedo. Pero luego, cuando iba leyendo la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí lo más importante entre estas cosas es que todos, no hay nadie que no haya dejado de cometer pecado. No hay nadie que... ¿Cómo viven aquellas personas? El Señor Jesús murió crucificado y todos nuestros pecados perfectamente lo ha perdonado. ¿Pero quién? Todas las personas. Después de 10, 20, 50, 100 años,
dentro de todas las personas pertenecen. Todas aquellas personas, ¿cómo obtienen el perdón del pecado? Cristo, por nuestro pecado, es crucificado y se ha encargado de nuestros pecados. Mediante la muerte del Señor Jesús, nuestro pecado es perdonado. En aquel entonces, y las personas de aquel entonces obtuvieron el perdón del pecado, y ahora las personas de esta época de la misma manera, mediante la sangre del Señor Jesús. Exactamente, entendemos de que nuestro pecado ha sido perdonado y cuando el Señor Jesús ha muerto, nuestros pecados cargando, ha muerto crucificado y nos ha perdonado, por lo cual todos nuestros pecados para siempre ha sido perdonado. Esto es maravilloso. Si el presidente o si Jesucristo hubiese perdonado al señor Parr nada más, yo estaría feliz si solamente perdona el apellido Parr, pero ustedes estarían tristes. Habría mucho problema. Solamente al apellido Kim, que todos obtuvieron el perdón del pecado, entonces sería un problema. Pero en la Biblia dice, no es que solo Parr, no es que solo Kim. En ninguna parte aparece ello. Fulano, fulano, fulano dice, pero el Señor Jesús, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, las personas que están en Jesucristo, Jesucristo murió por nuestros pecados. Por la gracia del Señor, gratuitamente hemos sido justificados. Yo, congregando a la iglesia, todos los días me arrepentía porque decía que debíamos de confesarnos. No había obtenido el perdón del pecado. Después, aunque quería obtener el perdón del pecado, yo leía la Biblia. Cuando leía la Biblia, decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Allí, las personas de todo el mundo dice que han cometido el pecado. El anciano Kim, excepto el pastor Lee, todos han cometido el pecado. Pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, por la gracia del Señor gratuitamente, hemos sido justificados. Cuando aquí vemos, hemos obtenido el perdón del pecado, no porque hayamos orado o porque hayamos llorado, no es porque hayamos pedido algo, sino que el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, Él murió y Él pagó toda la paga de nuestros pecados. Hace 2000 años atrás, Jesús vino y murió crucificado. El obtener el perdón del pecado no es que tenemos que orar o arrepentirnos o llorar, sino que por la sangre del Señor Jesús nuestro pecado ha sido perdonado y llegando a entender ello, nuestro corazón. Ahora ya que Dios dice que me perdonó, ¿es correcto que me perdonó? ¿Es cierto? Que si el pecado se perdona de esa manera, no habría nadie que dejase de obtener el perdón del pecado. Sí, pero ¿por qué usted no recibe? Y Él no tiene nada que decir. Por nuestro pecado, Dios claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios a nosotros. Jesús murió por tu pecado, ya que nos perdonó. No es que tú hayas pagado el diezmo o hayas orado o te hayas arrepentido. No, no es por eso. Nuestro pecado, la única condición de que ha sido perdonado es que el Señor Jesús, por nuestros pecados, Él ha sido crucificado. Es solamente aquello. Hace 2000 años atrás Él murió y para siempre todos nuestros pecados Él lo ha cargado. Por lo cual, Señor, soy pecador, perdóneme. Aquellas personas que dicen ello,
arrepiéntete, pide perdón. Es bueno que se confiese, pero con la confesión no es que se perdona el pecado, sino que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nuestro pecado ha sido perdonado. Y creer, a eso se refiere. En este lugar, entre ustedes que han venido aquí, tengo mucho pecado, yo robé, ¿qué tengo que hacer? No estén, por favor, confundidos. Sea todo ustedes, cuando todo se ha incluido, la mentira, el asalto. Puede que alguien no pueda poner la salsa de ají en el kimchi, pero aunque no pongamos el ají, entonces se convierte en un kimchi blanco. Pero la sangre del Señor Jesús, sin creer en ello, no hay camino para obtener perdón del pecado en ningún otro lugar. Por cuando todos pecaron, porque el Señor Jesús, por nuestros pecados, Él murió crucificado y el castigo del pecado que nos merecemos, el Señor Jesús, ya que ha recibido el castigo, nosotros estamos agradecidos y el Señor Jesús, mirando en cómo Él ha muerto en la cruz. Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él murió crucificado. Él murió por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces nuestro pecado ha sido perdonado, ¿correcto, sí o no? Sí, sí, mi pecado ha sido perdonado. Es tener aquella fe. Es maravilloso y nos sentimos agradecidos. Cuando vivimos en el Señor Jesús, nos sentimos muy agradecidos. Por su sangre obtuvimos la redención. No es que hemos tratado con la plata o con el oro o nuestro empeño, sino el Señor Jesús murió por nuestro pecado y su sangre nos perdonó de todo pecado. Así dice en la Biblia. Las personas que no creen en el Señor Jesús, ¿por qué van? El Señor Jesús nos perdonó y aquella realidad. El Señor Jesús me perdonó. Entonces yo no tengo pecado. Todo mi pecado ha sido lavado. El Señor Jesús perfectamente me lavó. Yo he sido lavado. Aparte de ello, no hay otro camino para obtener el perdón del pecado en ningún otro lado. ¿Entienden? En caso que hoy tengo mucho pecado, no es que no han sido perdonados, sino hace 2000 años atrás, cuando Jesús fue crucificado. Todo castigo que debíamos recibir nosotros, por no saber ello, yo soy pecador, pecador. Algunos dicen que serán perdonados si se arrepienten, pero de nuevo cometen pecado de nuevo. Y no es que se arrepienten. Ellos dicen que son pecadores. ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos ni cuánto pecado cometemos. Y detalladamente cuando nos ponemos a pensar, perfectamente no nos acordamos de todo. Algo cierto es que el Señor Jesús murió crucificado y por nuestros pecados Él murió. Eso es una realidad. ¿Entienden? Y el Señor Jesús, por su sangre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya de antemano hemos sido justos. Amén. Hemos sido justificados. Es una palabra muy buena. Cuando era pequeño no sabía bien esta palabra. Y luego, Señor, anteayer yo comí la manzana, perdóneme. Comí el caqui, perdóneme. Y con mis amigos íbamos al campo de los frutos a comer caqui, manzana. Y había rejas. Y si nosotros destornillábamos, había un espacio en donde podíamos entrar. Y era divertido. Soy sincero, realmente era divertido. Y comíamos, nos divertíamos, dormíamos allí. Es cierto que he cometido pecado. Por cuando todos pecaron, todos cometieron pecado. Bueno, no digo quién cometió mucho o poco, pero por la redención de Cristo Jesús, el Señor
por nuestros pecados cuando murió crucificado. Todos nuestros pecados lo ha perdonado. El pecado de haber mentido, el haber robado, adulterado, todo está incluido. Antes de nacer, hemos nacido realmente en el estado en el que ya nos perdonó el pecado. No es nuestro empeño, esfuerzo por la sangre del Señor Jesús. Jesús murió crucificado y todos mis pecados han sido perdonados. Espero que ustedes crean. ¿Entienden? El Señor Jesús, por nuestro pecado, nosotros sabemos bien el himno. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata. Mediante el Señor Jesús, por su Cordero, por su sangre, obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús perdonó mi pecado. Aleluya. Unidos juntos. Cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Qué pena. Cuando uno canta, uno luego dice, Señor, perdóneme. En el himno dice, por su sangre obtuvimos redención. Aquí esto es pasado ya. Ya antes de que vayamos a nacer, nos perdonó y el pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Yo me arrepentí, yo lloré mucho. No, sino que nosotros, por la sangre del Señor Jesús, mi pecado ha sido perdonado y mediante la fe, nosotros cuando lo debemos simplemente aceptar con el corazón. No es que tenemos que orar mucho, empeñarnos, sino que el Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados y se ha encargado, y Él se encargó del pecado de todas las personas del mundo. En ese momento ni nací, pero todo castigo ya lo pagó, no somos pecadores y el pecado ha sido perdonado. No sabía bien sobre el perdón del pecado y pedía el perdón del pecado. A veces lloraba. Y otra vez pedía el perdón de los pecados porque no sentía frescura. Pero un día cuando leí la Biblia decía, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ya ha sido lavado. Señor, perdóneme mi pecado. Esto es realmente algo problemático. Señor, perdóneme. El Señor Jesús perdonó mis pecados y solamente deberíamos de creer, Señor, soy pecador, perdóneme. Y significa que no puedo creer de que me perdonó. Yo cuando era pequeño trataba de obtener perdón del pecado uno a uno. El pecado de haber comido la manzana, kaki, y yo hablaba así. Pero mientras que pasaba el tiempo, me olvidé. Pero el problema que es, no sabía cuánto pecado había cometido. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí ya hemos sido justificados gratuitamente, pero ese pecado en el que todos pecaron de ya hace 2000 años atrás ya ha sido lavado, por lo cual hemos sido lavados, ¿entienden? No sabía y yo iba a la iglesia. Señor, robé, perdóneme. Y yo pensaba que debía de
arrepentirme. Pero cuando leía la Biblia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando Jesús murió, de antemano, todos nuestros pecados, Él lo acabó. Amén. Es creer en eso, ¿entienden? El Señor Jesús no era necesario que muera, pero ¿por qué murió? Murió por nuestros pecados. El Señor Jesús, después de que murió en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y es claro. Amén. Por lo cual, viniendo a la hora de culto, uno está feliz, contento. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece. El Dios Santo, Cordero de Jesús, por su sangre obtuvimos redención. Cuando yo iba a la escuela dominical, pensé que debía confesarme y pedir perdón. Señor, yo mentí, yo comí la papa de fulano, oraba y pedía perdón. Pero el pecado que yo había cometido, no sé cuánto, pero era incontable. Ni me acuerdo. Había hecho muchas cosas malas y yo sabía que yo era pecador, pero por su sangre, por la sangre del Señor Jesús, hemos obtenido redención. Así dice. Y por no saber, Señor, yo mentí, perdóneme. Y uno piensa que debe de arrepentirse. Y otra vez uno se acuerda después de confesarse. Pero después, cuando vemos la Biblia, por cuando todos pecaron, el Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados. Así dice en la Biblia. Sin poder contar, sin poder calcular. Hemos sido perdonados por la sangre del Señor Jesús. Y es claro de que mi pecado ha sido perdonado. Algunos dicen, yo ya he sido perdonado. No he sido perdonado por el pecado que mentí. No, ¿por qué no? Ya perdonó. Si Jesús nos dice que nos perdonó, vamos a creer únicamente. No hace falta que lo contestemos. Únicamente debemos creer. Mi pecado. El Señor Jesucristo recibió el castigo, nos perdonó y ahora no soy pecador. Amén. Es creer de esa manera. Algunas personas ahora dicen para que se confiesen y se confiesan, pero después cuando pasa el tiempo, se acuerda y otra vez se confiesa, se acuerda y se confiesa y se siente nervioso. Puede que me haya olvidado de algo. Y otra vez, detalladamente, cuando me puse a leer la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todas las personas cometieron pecado. Todas las personas cometieron pecado. Ese pecado grande, pequeño, haber mentido, haber robado, haber estafado, no se refiere a ello, sino que todos aquellos pecados se refiere. Señores, Jesús, cuando nos perdonó, nosotros, sea cual fuera el pecado que hayamos cometido, ya ha llevado todo el pecado. Por más que quede uno, realmente nosotros no podemos evitar ir al infierno. Dios, para guiarnos perfectamente por la sangre del Señor Jesús, nos dice que nos perdonó. Algunos dicen, pero el que no te acuerdas fue perdonado, el que te acuerdas realmente nos ha sido perdonado. No. Entonces, si uno no se acuerda del pasado, ha sido perdonado todo. No, no es así. El pecado que no nos acordamos, cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, perfectamente nos perdonó. ¿Entienden? Anteriormente, cuando cometía pecado, pedíamos el perdón. Otra vez pasando meses, sí, había un pecado que no nos acordábamos y otra vez nos
arrepentíamos, no había fin. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús recibió el castigo por nosotros crucificándose. Ni pensé en hacer. Hace 2000 años ocurrió. Pero todos nuestros pecados nos han perdonado. ¿Entienden? Pero algunas personas, yo he sido perdonado por completo. Y, Señor, perdóneme. Entonces, en el pensamiento del hombre, habría mucho. Realmente, perdóneme el pecado que ni me acuerdo. No hay necesidad de ser aquello porque ya Él llevó todos nuestros pecados perfectamente. Hemos sido perdonados. Y los cristianos, lo más importante en el momento de tener culto, mi pecado nos ha dejado más blanco que la nieve. Agradezco al Señor Jesús. Y cuenten al Señor Jesús sobre el perdón del pecado que obtuvieron. Puede que lo hagan después de volver a casa. Por todos mis pecados, el Señor Jesús ha sido crucificado y nos ha perdonado. Ahora ya no soy pecador. Dios me dice justo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia. Después, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Siendo justificados gratuitamente. Así dice, siendo justificados es pasado, ¿verdad? ¿En qué momento? En el momento cuando estaba el Señor Jesús. Desde hace 2000 años atrás, el pecado de todas las personas nos perdonó en la cruz y todos nuestros pecados. Es creer de que ha sido perdonado. Señor, perdóneme, antes no sabía y la fe cometía pecado. Yo mentí, comí manzana, perdóneme, comí el caqui. Así decían que obtendría el perdón del pecado, pero luego había muchos pecados. Yo no podía acordarme de todo, ¿verdad? Y cuánto miedo habría tenido por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. El pecado que me acordaba y que no me acordaba. El pecado de haber mentido, de haber robado, el haber empezado a robar en la casa de otro. Todo incluye en el pecado. Aquello, sea en el coreano, el alemán, sin relación a ello. Todos han muerto por el pecado. Y mediante la sangre del Señor Jesús hemos sido perdonados. Y ha sido limpiado cuando oramos al Señor para obtener el perdón del pecado. Por favor, ya dejen de quejarse por el pecado. A eso se le dice quejarse por el pecado. Dejen de quejarse por el pecado. Me dicen que fui lavado por la sangre del Señor Jesús. Entonces fui lavado. Dios no miente. Dios no miente, Jesús no miente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera simple está escrito. Mucha gente dice que debe arrepentirse, que debe de confesarse por el pecado que comete, pero seamos sinceros, nadie entre ustedes puede confesar todo el pecado que cometió. Ustedes, aunque no se acuerden, el Señor Jesús se acordará. ¿Entienden? El Señor Jesús no es que dejó un pecado y que llevó otro pecado. Todos los pecados perfectamente, de manera santa, nos lavó. Amén. Sobre ello, ¿hay alguien que tiene duda o pregunta? Es muy fácil, no hay necesidad de preguntar, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, Dios, enviando al Señor Jesús, hizo para que nos lave todo pecado.
Y el Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él pagó. Es creer en ello. Murió por nuestros pecados y nos perdonó sobre nuestro pecado. Ah, yo soy pecador, perdóneme. El que ora de esa manera es un problema. No está creyendo en el Señor Jesús. Hemos cometido pecado, pero por la sangre del Señor Jesús, todos nuestros pecados, el pecado después de 1 hora, después de 10 horas, en todos los pecados, se refiere a todos los pecados, ¿entienden? Todos los pecados, el pecado que no hayan cometido, por más que pidan, no, eso no es perdonado, no. Qué simpático. Tú vas al infierno. Entonces no cometí pecado, porque vas a ir si no cometiste. No hay nadie que no haya cometido, seamos sinceros. La Biblia dice pagar mucho diezmo, orar, confesar, o porque uno haya orado. Mediante la sangre del Señor Jesús, todos nuestros pecados perfectamente han sido perdonados. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado del año pasado, de este año, el haberme olvidado, el pecado que me acuerdo, todo lo que tiene la P, todo, lo lavó en la cruz. Cuando nosotros detalladamente leemos esto, somos pecadores pequeños. ¿Pecados? ¿Sí? ¿Sí? No. Todos nuestros pecados. De antemano, el Señor en medio de nosotros, todo el pecado ha sido lavado, sea rojo, negro, todo nos lavó y no se ve. Nos ha dejado blanco como la nieve. Amén. Sobre ello, ¿habría alguien que tenga pregunta? Alce la mano. Entonces, ¿todo entienden? Yo le haré una gran pregunta. ¿Ustedes son pecadores? ¿Sí o no? El Señor Jesús estará muy contento. Yo de pequeño decía, perdóneme, yo mentí. Yo todos los días era pecador. Siempre me arrepentía por el pecado. Después me di cuenta que la Biblia no dice que porque nos confesemos se perdona. Aunque no nos confesemos, se puede. El Señor lo sabe y todos nuestros pecados nos ha perdonado. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El haberme arrepentido aquí gratuitamente sin haber hecho nada, por la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha quedado blanco como la nieve. Los que van a la iglesia no sabemos cómo la habrá enseñado, pero dice que cuando uno se acuerda del pecado, ese pecado todavía no ha sido perdonado. Pero dice que todos los pecados nos perdonó. El que se acuerden, ¿por qué no nos vamos a acordarnos si cometimos, verdad? Puede que nos olvidemos, pero el que uno no se acuerde, eso tampoco tiene sentido. El que se acuerde, el que no se acuerde, todo nos perdonó. Entonces, ¿sienten frescura? Sí, claramente. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el Señor nos dice justo, eres limpio. Mi Hijo Jesús te ha dejado limpio, eres limpio. Sea cual fuera la época, mediante la sangre del Señor Jesús hemos sido perdonados.
yo haya llorado mucho, haya ayunado mucho. No es que así, sino que por la redención en Cristo Jesús, por la gracia, hemos sido justificados gratuitamente. Así dice la Biblia. En aquel entonces, nosotros, así me decían en la iglesia pública que debía arrepentirme. Y aunque yo me arrepentía, me acordaba a la noche. Y otra vez me arrepentía y otra vez me acordaba. El pecado que nos acordamos o que no nos acordamos. El que conozcamos, nos conozcamos. El que sepamos, no sepamos. En el pecado todo está incluido. Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda esta palabra, vamos a leerlo todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo, tú eres limpio, tú has sido lavado. Así nos lo dice Dios. Ahora en esta hora, no hablen más sobre el pecado. Ya, cuando alguien le dice algo sobre el pecado, ya todo eso acabó. Cuando hablamos sobre el pecado, nos causa dolor de cabeza. He sido lavado. Vengan los que no han sido lavados. Yo te voy a enseñar. Viniendo a la iglesia, oyendo la palabra, han obtenido el perdón del pecado. Y señores, mediante la sangre del Señor, obtuvimos el perdón del pecado. ¿Y qué pasa si uno no viene a la iglesia? ¿Uno va al infierno? ¿Qué pasa si uno hace lo malo? Y vamos al cielo, escándalo. Hacemos lo malo y vamos al cielo, escándalo. El que uno haga lo malo o lo bueno, no hay nadie que no haya hecho ello, pero Dios perfectamente nos lavó y la Biblia lo está diciendo. Yo tanto traté para ser perdonado, me empeñé y yo pedía el perdón, hice barbaridades. Y en ese momento pensé que fui perdonado y me acordaba. Y continuamente tenía mucho pecado. Un día, cuando leí la Biblia, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De antemano Dios nos dijo, tú eres justo, tú eres limpio, tú has sido lavado. Realmente no tienes pecado. Por la gracia del Señor Jesús, por su sangre, por lo cual alabamos, agradecemos. ¿Hay alguien que quiere hablar sobre esta emoción, sobre el perdón del pecado? ¿No hay nadie? Realmente estuvimos felices porque teníamos miedo de ir al infierno. Mediante la sangre del Señor Jesús hemos sido lavados. Al comienzo no podíamos creer porque era gratuito y fácil, pero cuando vimos la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la gracia del Señor, gratuitamente hemos sido justificados. ¿Saben por qué Pastor Oxupal grita en el púlpito? Porque me perdonaron todos mis pecados. Los miembros, ay, ese pecador. Si me dicen ellos, no tendrían nada que decir. No, yo no soy pecador. Ya fui perdonado por la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Por la redención en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente he sido justificado. Cuando obtuve el perdón del pecado, pagué 30,000. Si me das $5, te enseñaré cómo. Es absurdo, ¿verdad? Habiendo obtenido de manera gratuita. ¿Sí? Es absurdo, ¿verdad? Obtuve el perdón del pecado
tráeme solamente $10. Todo es mentira, así no se perdona. Es por la gracia de Jesucristo el que seamos perdonados por nuestros pecados. Por último, voy a hacer la última pregunta. Las personas que todavía les queda el pecado, alcen la mano. ¿No hay nadie? Hace 2000 años atrás ya han sido perdonados. No sé si por la sangre del Señor Jesús perfectamente hemos sido perdonados y la Biblia dice ello. ¿Quién quiere testificar sobre el perdón del pecado durante 5 minutos? ¿Hay alguien? ¿Han obtenido el perdón del pecado? ¿Cómo lo han obtenido? ¿Cómo? Por la gracia del Señor Jesús hemos sido perdonados y es maravilloso. Y realmente yo comía, hacía lo malo y yo tenía la convicción de que iría al infierno un día, leyendo y leyendo la Biblia. Había pedido perdón por mis pecados y no sabía si había sido perdonado y yo me atormentaba. Pero cuando leía la Biblia, en ese momento no conocía, solamente conocía un lado, pero cuando leía el Antiguo y el Nuevo Testamento, allí decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, a continuación, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente. Puedo cometer pecado como quiera. Hoy voy a cometer homicidio, voy a robar. Si uno tiene ese corazón, realmente serán castigados por Dios. Tú sí tienes que ser castigado. Si Dios le da un garrote, si les da un golpe, sufrirán toda su vida. Señor, gracias porque me ha perdonado este pecado tan sucio. Obtuve el perdón del pecado. Sí, a ver, reverénciame. No. Ahora nosotros, miembros que no creen, nos encontramos. ¿Cómo es que por la sangre del Señor Jesús hemos sido perdonados? Aquella realidad debemos de enseñarles. Este pecado hemos cometido, cómo obtenemos el perdón del pecado en la Biblia. No es que nosotros hemos hecho algo, sino que en lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado. Y Jesús no tiene nada de pecado, pero llevó nuestro pecado y fue crucificado. Y hace 2000 años atrás, de antemano, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y la Biblia dice, aquello, cuando lo creemos, debemos aceptarlo con fe. Tengo mucho pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado y todos mis pecados han quedado más blancos que la nieve. Debemos de tener la fe para creer de esa manera. Entonces serán uno. Yo no sabía bien ello. Iba a la iglesia presbiteriana y pedía el perdón de los pecados todos los días. Y yo iba a la madrugada. Quería arrepentirme, pero tenía miedo que alguien me escuche. Entonces esperaba para que todos se vayan. Y yo decía, Señor, cometí este pecado, perdóneme. Pero el pecado de ayer, de hoy, no había ni necesidad de dividir. No había necesidad de dividir el pecado de Seúl, de Daegu. No había necesidad de decir, yo mentí, todos mis pecados por la sangre del Señor Jesús han sido perdonados. Por más que sea un hombre realmente muy, muy travieso, hasta el pecado de él. Esa persona que no puede dormir sin cometer pecado. Todo el pecado nos ha dejado blanco como la nieve. Esa persona que no viene a la iglesia, esa persona que no cree en Jesús, ahora dice que es pecador y eso viene a ser el problema. Porque no lo sabe, dice que es pecador. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Es muy bueno esta palabra, pero dice,
el Señor, que Jesús fue crucificado y todos nuestros pecados quedaron más blancos que la nieve. Amén. ¿Hay alguien que tiene pregunta entre ustedes? Sobre el perdón del pecado, ¿todos entienden? Señores, ahora ustedes también piden el perdón por el pecado, ¿verdad? Se atormentan. Pero sea cual fuera la iglesia que vayan, sin excepción, por la gracia del Señor Jesús, Él cuando fue crucificado, todos mis pecados han sido perdonados. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3:23-24, memoricen esto. Otras personas, si hay alguna familia que sufre por el pecado, en primer lugar, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vamos a averiguar. No busquen Génesis, no busquen Levítico, Éxodo, sino busquen Romanos 3:23. 24. Sí, Romanos 3:24 buscarán. Y quiero que lean. Por cuanto todos pecaron, hemos cometido pecado. Después deberíamos de leer el que sigue. ¿Qué dice después? Sí, yo sé todo. Tú eres el que tiene que leer, porque yo. Y luego, ¿qué dice? Por cuando todos pecaron. Después dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos siendo justificados, o dice, seremos justificados, ¿es futuro o pasado? Es pasado, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparece la sentencia allí, en donde dice, siendo justificados. En la primera parte aparece la sentencia, ¿verdad? En sentido pasado, dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Y en la palabra de la Biblia sí dice que hemos sido perdonados. Es correcto que hemos sido perdonados. Por si acaso, en este punto, ¿habría alguien que tenga pregunta? ¿No hay nadie? ¿Ustedes ahora lo creen? Después hay algo importante. Ustedes se casan, digamos que el marido no es creyente. Entonces explíquenle detalladamente. Jesús murió por nuestros pecados. En ese momento la muerte del Señor Jesús ha sido por nuestros pecados. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son todas las personas. Y mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados, dice. Exactamente, nos lo va diciendo. Dice que nosotros obtenemos el perdón del pecado. Dice que todo el pecado ha sido perdonado. Por favor, no digan que son pecadores. Continuamente. Si decimos que somos pecadores, queremos cometer pecado. Pero hemos sido perdonados, somos limpios. No vuelvan a cometer pecado. Ya nos perdonó. Así nos lo dice. Y debemos hablar sobre la salvación. Todavía muchos pastores de Corea dicen que somos sucios pecadores. Hay muchos que hablan así. Pero nosotros no estamos hablando de un pastor o un anciano, sino que, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Anteriormente realmente sufrían para obtener el perdón del pecado, ¿verdad?
muchas veces, ¿verdad? Yo también. Pero un día, leyendo esta palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús, yo fui realmente, ahora estoy feliz, contento. ¿Ustedes son pecadores? Por favor, en voz alta, respóndanme. ¿Son pecadores? Sí. Todavía hay muchos que lloran para pedir el perdón. Por favor, no menosprecian a ellos, sino que detalladamente vayan a explicarle que la Biblia dice así. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es creer en ello cuando el creer en Jesús. No es ni palabra pastor Oxupar, no se refiere a mí, sino es la palabra de Dios. Si uno cree, obtendrá una gracia inmensa. Ahora en adelante, espero que aprendan la manera de obtener el perdón del pecado y detalladamente le van a explicar. Y si la familia de ustedes obtiene el perdón del pecado, ahora obteniendo el perdón del pecado estarán agradecidos. Y si están ocupados, no importa que se ausenten un día, no pongas pretextos, vamos. Y yendo, glorifiquemos, alabemos al Señor. Muchísimas gracias.